Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a su canal. En este tutorial vamos a realizar estos hermosos zapatitos tejidos a crochet con un diseño muy bonito encapellada, con un cordón aplicado para ajustar ahí a nuestro taloncito, ¿sí? Explicado paso a paso para todos los talles, ¿sí? Una técnica que les va a ayudar y guía paso a paso a hacerlo en el talle que necesiten. Espero que les guste muchísimo esta propuesta, tanto como a mí, compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, su lindo comentario, suscribirse al canal, apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les dejo toda la lista de materiales en la descripción de este video. Muchísimas gracias. Comencemos. Muy bien, una vez que tenemos nuestra suela perforada a 1 centímetro de espacio por todo el contorno, vamos a empezar con el primer pespunte, ¿sí? Nos metemos siempre en el lado de la curvita de nuestra suela, para el lado del talón, ponemos el gancho, metemos el gancho, buscamos el hilo y lo pasamos. Dejamos una tirita para ir escondiendo en el tejido. Hacemos lazada y cerramos. En la misma perforación meto el gancho, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Siguiente perforación, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Mismo lugar, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Siguiente perforación, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Me meto en el mismo lugar, lazada y cierro. Voy a ir realizando 2 puntos en cada una de las perforaciones. Continuamos por todo el contorno y nos vemos al finalizar la vuelta. Acá llegamos a tomar la última perforación, ¿sí? Nos vamos a meter a la primera, ¿sí? Ahí donde iniciamos. Metemos el gancho, buscamos el hilo, lo traemos, lazada y cerramos, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, me voy a pegar con un punto bajo al primer puntito que hicimos al iniciar esta vuelta. Ahí, punto deslizado. Muy bien. Voy a levantar una cadenita, voy a girar mi tejido para esta vuelta hacerla del lado de adentro, ¿sí? Y voy a tomar un punto bajo de cada uno de los puntos, pero tomando solamente la lazadita que está del lado de adentro, ¿sí? Ahí. No vamos a tomar el punto completo, así, sino que vamos a tomar solamente la lazadita que está del lado de adentro, medio punto, quedándome libre esa lazadita que se ve allá afuera. Siguiente. Continuamos de esta manera y nos vemos al finalizar la vuelta. Muy bien, acá llegamos a tomar el último punto del pespunte, ¿sí? Tomándonos de la lazadita del lado de adentro. Ahora vamos a pegarnos al primer punto que hicimos al iniciar esta vuelta con un punto deslizado. Ahí, perfecto. Ya tenemos vuelta de pespunte, primera vuelta de altura,
de caja, tomando no solamente de la lazadita de adentro y vemos cómo nos queda ahí. Ahora vamos a darle una vuelta más de caja, levantamos una cadenita, giramos y esta vuelta que va a ser del derecho de nuestro trabajo, sí vamos a tomar el punto bajo normal completo, ¿sí? Ya no hace falta que nos tomemos de una sola lazada. Entonces, me meto y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos del contorno. Muy bien, continuamos haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Recordamos que esta instancia de altura de caja la hacemos para que tenga nuestro piecito una base, ¿sí? Vamos a ponernos la plantilla, vamos a probarnos el piecito y tiene que llegar la altura de caja, o sea, mi tejido, al ras de la uñita de mi pie, ¿sí? Al ras. Continuamos. Muy bien, acá terminamos de dar la segunda vuelta de altura de caja, ¿sí? De puntos bajos, y vamos a cerrar pegándonos al primer punto que realizamos con un puntito deslizado, ¿sí? Busco el hilo y lo paso por esa cadena que se forma. Ahí, muy bien. En mi caso ya voy a cortar el hilo y voy a cerrar, porque ya tengo la altura de caja lista, que ya les digo cuántos centímetros son aproximadamente y cuál es la medida que tengo que guiarme. Ajustamos bien este hilito, después lo escondemos. Con la plantilla lista, en este caso no tengo yo la plantilla realizada para mostrarles hoy, pero con la plantillita lista ustedes van a probarse el piecito, o le van a probar el piecito a quien se lo estén realizando, y tiene que llegar aproximadamente ahí, ¿sí? Como al ras de la uñita del pie. A esa instancia tiene que llegar, a esa altura, perdón, tiene que llegar mi caja. Ahí, al ras de la uñita del pie. Muy bien. Perfecto. Teniendo esa altura, vamos a iniciar con lo que es capellada. Pero antes de empezar con capellada, vamos a hacer un cordoncito para luego agarrarlo al tejido, ¿sí? Para talles chicos, puede ser 40, 50 centímetros. Yo lo hice de 40 centímetros de largo y para un talle adulto de 60 centímetros de largo. Por supuesto que esta medida es opcional, de acuerdo al gusto de cada uno. Acá le queda la tirita, ¿sí? Recuerden que lo que les estoy enseñando, este zapatito, les explico para que lo puedan aplicar a la misma técnica en cualquier talle, ¿sí? Vamos ahora a hacer este cordoncito, que tiene dos colores. En este caso ya les explico por qué. Como yo estoy usando dos hebras para el tejido, para todo el trabajo en sí, para el cordoncito usé una hebra del color con el que estoy trabajando y otra hebra de color rosita para hacer que haya un poquito de color, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer tranquilamente del mismo color del proyecto. Para el cordoncito vamos a iniciar siempre tomando las partes cortitas para adelante y lo largo para atrás. Vamos a hacer un nudo deslizado, ahí perfecto, y vamos a empezar con el cordón. Tomamos una de las hebritas, envolvemos el gancho y con la otra lazada y cierro. Envuelvo, lazada y cierro. Envuelvo, lazada y cierro. Envuelvo, lazada, cierro. Envuelvo, lazada y cierro. Envuelvo, lazada
y cierro. Envuelvo, lazada y cierro. Voy a continuar de esta misma manera por todo el largo del cordón que me guste, ¿sí? Ya sea para un talle chico o para un talle grande, el tamaño que nos guste. Una vez que tengamos el tamaño que queremos, lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Esto lo hago a muestra porque ya tengo mi cordoncito listo para no perder tiempo ahí. Cortamos así los dos hilitos. Cuando está listo el largo deseado, hacemos lazada y lo pasamos por esa cadenita última que se formó a los dos hilitos y ajustamos bien ahí. Perfecto. Cortamos las dos puntitas un poco, ¿sí? De un extremo y del otro donde iniciamos, y lo reservamos para el final. Acá yo ya tengo listo este de 42 centímetros lo hice. Me queda un poquito corto, yo diría de hacerlo de 45. Perfecto. Ahora sí, vamos a iniciar con capellada, ¿sí? Con la parte de adelante de mi zapatito. Voy a separar para talles niños 13 puntos. Ya les confirmo bien. Separamos 13. Sí, 13 puntos para niños y 17 puntos para talles adultos, ¿sí? Perfecto, porque recuerden que esta técnica podemos hacerla en cualquier talle. Para niños vamos a separar 13 y para adultos 17 puntos acá en capellada. De la siguiente manera. Para hacer nuestra marca vamos a agarrar siempre un hilito de otro color para guiarnos y ver que nos queden derechitos los puntos, ¿sí? Para eso es que se señala siempre lo que es capellada. Vamos a identificar, si podemos, si nos deja la suelita que hayamos conseguido, el medio ahí, y vamos a marcar 6 puntos para un lado y 6 para el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí contamos 13 puntos. Donde tengo la marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 puntitos y me fijo que me quede derechito. Vamos a controlar. Una vez que tenemos marcados nuestros puntos, ya sea 13 puntos para talle niños, más o menos del talle 18 al 34, 13 puntos, y 17 puntos del talle 35 en adelante, ¿sí? Perfecto. Vamos a venirnos a este lado de la marca para iniciar nuestro tejido para el lado izquierdo. Sacamos la marquita de ese lado donde metimos el gancho, buscamos el color, el hilo, lo pasamos y ahí hacemos una cadenita. Perfecto. En ese mismo lugar nos metemos y hacemos un punto bajo. Muy bien. Ajustamos este hilito del inicio. Perfecto. Y ahora sí, donde nos metimos, al lado dejo, voy a sacar este hilo para allá si no se mezcla, no se ve. Dejo una cadenita libre y en la siguiente voy a hacer 2 varetas, 2 puntos altos, ¿sí? Entonces hago lazada, dejo una cadenita libre y en la siguiente me meto y hago una vareta, lazada y en el mismo lugar una segunda vareta. Hago lazada, dejo una cadenita libre y en la siguiente me meto y hago una
lazada y en el mismo lugar mi segunda vareta. Lazada, dejo una cadenita libre y en la siguiente voy a hacer punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Lazada, dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente voy a hacer un punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Lazada, dejo una cadenita libre y en la siguiente hago un punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Dejo una cadenita libre y en la siguiente me voy a pegar ahí donde tengo la marca con un punto bajo, así de la misma manera en la que inicié mi trabajo. Me meto, busco el hilo y hago punto bajo, ¿sí? Sacamos esa marquita de ese lado, ya no la necesitamos y ahora sí en esta instancia necesito tener a mano un marcador de puntos, ¿sí? Voy a estirar ahí la cadenita que se forma, meto mi marcador de puntos y cierro, ¿sí? Perfecto, porque este punto, este diseño de capellada se realiza del lado del derecho, ¿sí? Vamos a hacer todas las vueltas del lado del derecho. Este hilito del inicio lo puedo cortar acá, para que no se me mezcle. Ahí estamos. Perfecto. Agarro mi hilo, lo traigo para la derecha, ¿sí? Bien flojito ahí. Me vengo de este lateral, dejo una cadenita libre y me meto en la siguiente, ¿sí? Ahí. Agarro el hilo y lo paso. Veo que siempre me quede flojito acá. Para ir escondiendo en la próxima vuelta. Ahí voy a hacer una cadenita, hago lazada en el gancho y me vengo acá, ¿sí? Entre el punto bajo y el grupito de varetas. Ahí en esa ventanita que se forma, ahí me meto, busco el hilo y hago mi punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto, ¿sí? O vareta, como más les guste llamar este punto, que sé que no en todos los lugares se llaman iguales los puntos, ¿sí? Hacemos lazada y nos venimos al espacio entre las dos varetas del grupo anterior y las siguientes, ¿sí? Ahí en el medio. Me meto y hago un punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Lazada, acá tenemos los dos grupitos de dos en el medio. Vamos a hacer el grupito de dos puntos altos en el mismo lugar. Lazada, acá en el medio de los dos grupitos de la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Lazada, me vengo al medio de los dos grupitos de la vuelta anterior y hago un punto alto, lazada y en el mismo lugar
que se me escapó, el segundo punto alto. Vamos viendo cómo queda el punto ese tan bonito. Lazada, y acá mi último grupito va a ser entre el último grupo de 2 puntos altos de la vuelta anterior y el punto bajo, ¿sí? Ahí, en ese lugar, me meto, busco el hilo, lo traigo y hago un punto alto, lazada, me meto, busco, traigo, y antes de cerrar voy a pasar mi gancho por esa lazadita que tengo en el marcador. Retiro el marcador, hago lazada, paso por 3, lazada y cierro, ¿sí? Formándose el último grupito de 2 puntos altos. Me vengo a la base de este lado, dejo una cadenita libre y en la siguiente me pego con un punto bajo. Muy bien. Ahí estiro para poner mi marcador. Recuerden que si les parece que voy muy rápido, pueden poner acá en configuración en velocidad de reproducción y bajar, ¿sí?, la velocidad. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Repetimos una vez más. Agarramos el hilo, lo traemos para la derecha, ¿sí? Contamos en la base, este punto tomamos de la vuelta anterior, entonces dejamos una libre y en la siguiente me meto. Busco el hilo, lo traigo, veo que me quede flojito ahí el hilo y hago una lazada y cierro, ¿sí? Muy bien. Hago lazada, me vengo acá, entre el punto bajo y el grupito de 2, ahí en el medio, ¿sí? Me meto, busco el hilo, lo traigo y hago mi punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Lazada, lazada y me vengo entre los dos grupitos de puntos altos de la vuelta anterior, ahí en el medio, ¿sí? Me meto ahí, hago un punto alto, lazada y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Continuamos, lazada en el medio de los grupitos de 2 de la vuelta anterior, me meto y hago mi grupito de 2 puntos altos. Vieron que es un punto fácil de realizar, que queda súper bonito, y trabajamos únicamente del lado del derecho, ¿sí? Una capellada totalmente distinta a las que solemos hacer. Se puede utilizar para cualquier proyecto. Lazada, me vengo al medio del grupito de 2, 2 y 2, al medio. Acá cuando estamos llegando al final vamos a recordar que el último grupito de 2 lo hacemos entre el último grupo de 2 de la vuelta anterior y el punto bajo, ¿sí? Ahí lo vamos a hacer. Un punto alto, lazada
me meto, busco, traigo y antes de cerrar voy a pasar mi gancho por la cadenita que está ahí en mi marcador. Perfecto. Ahora sí puedo retirar el marcador, hago lazada, paso por 3, lazada y cierro. Muy bien. Ahora me vengo a la base, dejo una cadenita libre y en la siguiente me pego, ¿sí? Dejo una libre y en la siguiente me voy a meter y voy a cerrar con un punto bajo. Levanto ahí la cadenita para que no se me escape y pongo mi marcador. Muy bien. Agarro el hilo, lo apoyo, lo traigo para este lado. Vamos a explicarlo una vez más para que quede bien claro. Dejo una cadenita libre, esta está tomada. Dejo una libre y en la siguiente me meto. Busco el hilo, lo traigo. Hago una cadenita, ¿sí? Perfecto. Hago lazada, me vengo entre el punto bajo de la vuelta anterior y el primer grupito de 2, ahí en el medio, ahí me voy a meter. Y hago mi primer punto alto. Lazada en el mismo lugar, mi segundo punto alto. Lazada en el medio del grupito de 2, me meto ahí y este hilo que traje para este lado se va escondiendo solito, ¿sí? Con el tejido. Un punto alto y en el mismo lugar mi segundo punto alto. Lazada y continúo de la misma manera. El último grupito lo voy a hacer entre el último grupo de 2 de la vuelta anterior y el punto bajo, ¿sí? Ahí. Un punto alto, lazada, me meto, busco, traigo y antes de cerrar me meto por esa cadenita que dejé ahí. Lazada, paso por 3 acá, lazada y cierro. Este lado dejo una cadenita libre y en la siguiente me voy a pegar con un punto bajo. Voy a poner mi marcador. Perfecto. Y voy a continuar de esta misma manera, con esta misma secuencia, que queda este punto tan hermoso, por toda capellada. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Vamos a poner una marca. A 4 deditos de espacio en talle para niños y a 6 deditos de espacios en talles adultos, ¿sí? Entonces, para niños vamos a dejar 4 deditos de espacio. Ponemos la marca de un lado y que quede derechito, nos fijamos y la ponemos del otro. Corroboramos ahí que quede derechito. Ahí estamos. Perfecto. 4 deditos de espacio.
hasta acá, hasta donde tenemos la marca, vamos a llegar con nuestra capellada trabajando de la misma manera, repitiendo la misma secuencia. Si a ustedes les hace falta reforzar, van a volver el video y van a ver las vueltas, porque todas se van a hacer repetitivas, ¿sí? Las vueltas iguales. Nos vemos al llegar a nuestra marca. Recuerden, para talles niños 4 deditos y para adultos 6 deditos de espacio. Continuamos. Muy bien, ya terminamos de realizar capellada, ¿sí? Llegamos a donde tenemos nuestra marquita, cada uno llegó a donde tiene su marca dependiendo del talle que estén realizando. Y en esta instancia lo que hay que controlar es cuando ya tenemos el primer zapatito realizado y estamos haciendo el segundo. Acá sí hay que controlar que tengamos las mismas filas de puntos y la misma cantidad así en contorno, ¿sí? Para que nos queden iguales el par. Entonces ahora cuando estamos haciendo el segundo vamos a controlar cuántas filas tenemos. Entonces contamos por diseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En mi caso, ¿no? Por supuesto, los puntos que le den a ustedes, las filas que le den a ustedes, tiene que darle igual en los dos zapatitos. Entonces controlamos en el primero cuánto me salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. Perfecto. Ahora vemos cuántos puntos tenemos de diseño en contorno. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 grupitos de 2. Vamos a ver en el que ya tenemos realizado. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, también grupito de 2. Muy bien. Perfecto, una vez que controlamos que los dos zapatitos estén iguales, vamos a continuar con lo que es lateral, talón y el otro lateral, ¿sí? Perfecto. En esta instancia ya vamos a sacar la marquita que tenemos realizada. La sacamos, muy bien. Y continuamos por talón, ¿sí? Donde me quede, ahí que cerré con mi punto bajo, voy a ir al siguiente punto que tengo con el que me choco y voy a hacer el primer punto bajo de lateral y talón, porque el que hicimos anterior era para cerrar capellada, ¿sí? Entonces acá hago mi primer punto bajo y a ese sí le voy a hacer una marca. Siempre ayuda hasta guiarnos bien en conocer los puntos a realizar una marca en el primero de lateral y talón, ¿sí? Perfecto. Colocamos la marca ahí y continuamos con puntos bajos por todo el contorno. El hilito que les haya quedado, en mi caso acá, de lo que fue altura de caja, lo vamos a esconder en esta instancia, ¿sí? Entonces continuamos haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, escondiendo hilitos que tengamos ahí sueltos. Y nos vemos al llegar a este lateral. Continuamos. Muy bien, acá estamos llegando a capellada, ¿sí? De este otro extremo y vemos que nos queda un punto bajo disponible y el siguiente está tomado de la capellada, ¿sí? Así que este sería nuestro último punto bajo. Lo tomamos. Muy bien. Y ahora vamos a pegarnos a capellada con 2 puntos deslizados, ¿sí?
el primer punto deslizado va a ser ahí, adentro, entre el punto bajo y el grupito de 2, ahí adentro, vamos a hacer, nos metemos, buscamos y hacemos el primer punto deslizado con el que me pego. Y en el siguiente, que es el primer punto alto del grupito de 2, ahí me voy a meter, busco, traigo y hago mi segundo punto deslizado. Perfecto. Vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a mi marca, pero no vamos a tener en cuenta esos 2 deslizados que me pegué, sino que voy directamente al último punto bajo que hice al finalizar la vuelta anterior, ¿sí? Así que ahí me meto y hago punto bajo, siguiente, punto bajo, y así hasta llegar al otro extremo, a mi marquita. Llegamos a completar la vuelta, llegamos a donde tenemos nuestra marca, vamos a sacar ahí la marquita y vamos a hacer ahí el último punto bajo de esta vuelta número 2 de talón. Ahora sí, acá nos pegamos como hicimos del otro lado con 2 puntos deslizados al primer punto alto que vemos ahí con el que nos chocamos del grupito ese de 2. Ahí me meto, busco, hago punto deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado, ¿sí? Uno que me pego y el otro que subo para darle lugar a la siguiente vuelta, ¿sí? Giramos el tejido. No tengo en cuenta esos 2 deslizados con los que subí, con los que me pegué, sino que voy directamente al punto bajo, ¿sí? Al último punto bajo de la vuelta anterior, ahí me meto y hago el primero de esta vuelta. Perfecto. Siguiente punto bajo, si es necesario, marco ese punto para que no se me pierda. Ahí. Muy bien. Y voy a continuar con puntos bajos por todo el contorno, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo, que vamos a ver nuevamente cómo pegarnos a capellada, ¿sí? Continuamos. Llegamos al otro extremo, me queda el último punto bajo ahí para tomar, me tomo y hago el último punto bajo de esta vuelta y me pego a capellada, ¿sí? Me pego ahí al segunda vareta del grupito de 2 con un punto deslizado, ¿sí? Y ahora voy a avanzar uno más. Ahí. Perfecto. Giramos. No tenemos en cuenta esos 2 deslizados con los que me pegué, que subí a capellada, sino que directamente me voy al punto bajo. Perfecto. Y ahí voy a continuar con puntos bajos por toda la vuelta, ¿sí? Hasta llegar a donde tengo mi marquita, que voy a hacer el último punto bajo y me voy a pegar a capellada con 2 puntos deslizados, ¿sí? Y esta secuencia va a ser repetitiva hasta llegar a cubrir nuestro talón, ¿sí? Para talles chicos, para talles niños, yo recomiendo que sean de altura de talón unos 4 centímetros y medio, 5 centímetros, ¿sí? Le van probando el zapatito. En total, yo tengo desde el pespunte hasta cubrir todo 5 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y para talles adultos son 7 centímetros de altura acá en talón aproximadamente, ¿sí? Vamos a recordar llegar hasta
una fila antes de que cubra todo nuestro talón para incorporar en la última fila nuestro cordoncito, ¿sí? Que ya les voy a explicar cómo sigue en el siguiente paso. Por el momento vamos a seguir con estas filas, ¿sí? Hasta que falte medio centímetro cubrir el talón. Aproximadamente acá para niños van a llegar a 4,5 centímetros, ¿sí? Y para adultos van a llegar acá a una altura de 6,5 centímetros, ¿sí? Porque medio centímetro más o menos ocupa la última vuelta. Perfecto. Continuamos de la misma manera y nos vemos al completar esa altura recién señalada, ¿sí? Continuamos. Recordá que si te va gustando el video, déjame tu like, un lindo comentario, suscríbete al canal, apretá la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, ¿sí? Muchísimas gracias. Continuamos. Perfecto, acá llegamos a tener la altura de talón deseada, ¿sí? Me falta medio centímetro para terminar de completar mi talón, ¿sí? Como habíamos mencionado, este es talle niños, entonces tengo acá 4,5 centímetros desde el pespunte hasta arriba, tengo 4,5 centímetros. Recuerden que para talles adultos vamos a tener acá 6,5 centímetros. Esto aproximadamente, ¿sí? Para adultos hay. Ahora que nos falta la última vuelta, vamos a hacerla incorporando nuestro cordón, que lo hicimos con anticipación, lo hicimos al iniciar nuestro trabajo, ¿sí? Así que ahora agarramos el cordoncito, lo ponemos así a la mitad aproximadamente y me vengo, ya hice en esta instancia los puntos bajos, me pegué con los dos deslizados a capellada, ¿sí? Entonces ahora agarro mi cordón y lo apoyo sobre el tejido, ¿sí? Lo voy a apoyar sobre el tejido. Me voy a venir acá al punto bajo en donde me tengo que pegar, ¿sí? Que es ahí. Me meto al puntito bajo como me venía metiendo siempre, nada más que tengo el hilito ahí, ¿sí? El cordoncito, perdón, lo tengo ahí. Lo apoyo ahí, acomodo mi hilo y me meto al punto bajo. Busco el hilo, paso y hago mi primer punto bajo de esta última vuelta de talón, ¿sí? Me meto en el siguiente punto, ahí, y hago mi punto bajo, siguiente punto, me meto y hago mi punto bajo, envolviendo el cordón, ¿sí? Para que me quede agarrado ahí. Siguiente punto, y cierro. Siguiente punto, me meto y cierro. Ahí voy haciendo lo mismo que venía haciendo en todas las vueltas anteriores, pero con la diferencia que acá voy agarrando el cordoncito, ¿sí? Entonces esa hilera, esta última hilera me va a quedar un poquito más floja porque tengo ahí mi cordón, ¿sí? Voy a continuar de la misma manera por todo el contorno, ¿sí? Continúo con puntos bajos, con mi cordoncito ahí agarrándolo. ¿Ven cómo se va escondiendo mi cordón en el tejido? Voy a seguir de esta manera hasta el otro extremo.
Muy bien, acá nos falta el último punto bajo, me meto y hago el último punto bajo de esta vuelta, ¿sí? Y ahora sí, de este lado, traigo el cordón para adelante, para adentro, digamos, de mi tejido, para adelante mío, y me pego a la capellada, pero con un solo punto deslizado, ¿sí? Con un solo puntito deslizado porque ya no tengo que avanzar, ya no tengo que subir para hacer otra vuelta. Esta es la última, ¿sí? Perfecto. Una vez que llegamos al final, estiro ahí un poquito, corto el hilo, lo voy a pasar por esa cadenita que se forma y ajustamos bien ahí el tejido. Este hilito nos queda ahora esconder. Perfecto, ahí nos quedó nuestro cordoncito agarrado a nuestro tejido y esto que queda acá lo vamos a ajustar y lo vamos a pasar por nuestras lazaditas, ¿sí? Por nuestra capelladita, entre medio de esos grupitos de 2 varetas, ¿sí? Así que lo vamos acomodando ahí para que nos quede también cubierta capellada. Perfecto. Ahí nos quedó. Y ahí vamos a hacerla también del otro lado. A esta tirita, el cordoncito, lo vamos a pasar por capellada. Y de esta manera nos queda aplicado el cordón para ajustar ahí a nuestro piecito, ¿sí? Recuerden que esta técnica aplica a todos los talles. Está explicado para que todas podamos realizarlos, ¿sí? Espero que les haya gustado muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, su lindo comentario, suscribirse y compartir. Muchas gracias. Bendiciones.